tell me what's wrong and why. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Rafael Cepeda Trader. Y hoy vamos a ver un poquito el premercado de Forex, ¿ok? Estamos todavía día domingo, en mi caso, para algunos de ustedes ya debe estar amaneciendo día lunes. Vamos a revisar algunos pares a ver qué tal se ve por ahí para preparar la semana y ver qué otra operación podemos aprovechar dentro del mercado de las monedas de Forex, ¿ok? ¿Qué tenemos nosotros en este momento en pantalla? En este momento en pantalla lo que estamos observando es el dólar index. Ustedes saben que yo siempre me gusta revisar el dólar index. Sigue un movimiento lateral. Todavía no nos ha dado el movimiento que yo espero de empezar a buscar un movimiento de rebote al alza, tal vez empezando primero al 103.15 y posteriormente a nuestro objetivo que sería 103.89. Eso lleva tiempo. Pero me gusta buscar la perspectiva. Voy a gráficos de 4 horas en este caso. ¿Ok? Gráficos de 4 horas, voy a expandir por aquí, voy a mover un poquito por aquí. ¿Ok? Ya sé. Ok, perfecto. Y sigo observando que estoy dentro de un rango, estoy dentro de una estructura de rango, por lo tanto, todo este movimiento que es un lateral, pero yo mantengo mi perspectiva alcista. Voy a simplemente correr esta línea hacia acá. ¿Por qué mantengo mi perspectiva alcista? Porque en gráficos de 4 horas yo tengo direccionalidad alcista, ADX pendiente negativa, ¿ok? Por ahora, si yo soy un poquito detallista, puedo observar que los valles cada vez son más pequeños. Fíjense, aquí también hay otro valle cada vez más pequeño, lo que me puede generar algún rebote al alza, ¿ok? Eso no quiere decir que como ha pasado el tiempo y no ha subido, no me venga a retroceder un poquito, digamos. Si nosotros somos detallistas en el caso del dólar index, para aquellos que tengan donde operar el dólar index, y yo ubico bien mi rango, observemos que por la parte baja, los 102.151, 102.075 es una zona importante de soporte dentro del rango. ¿Ok? Lo que quiere decir que probablemente el precio se pueda venir, el nivel del dólar index pueda venir a retroceder un poquito antes de buscar el movimiento al alza. Eso puede ocurrir. ¿Qué me indica a mí eso cuando vaya a buscar los pares a favor del dólar o en contra del dólar? Que podemos tener alguna corrección y una oportunidad de entrada antes, ¿ok? Puedes hacer algún short, por supuesto, si vemos algo muy extendido en lo que los pares que encontremos, tomando en cuenta que vayamos contra el dólar, podemos ver una oportunidad de un short en temporalidades pequeñas de 15, 30 minutos, ¿ok? Y aquellos que les gusta operar scalping también lo puedes hacer. Sin embargo, en mi persona, tomando en cuenta el patrón general y como a mí me gusta más el day trading o el swing trading, yo estoy buscando posiciones al alza que estén a favor del dólar, ¿ok? Y algún otro par que se me dé. Cuando esto está en contra, cuando tengo una debilidad o una divergencia bajista, entonces voy en contra del dólar, voy a favor de otras monedas o voy buscando short en el caso del dólar. Vamos al euro dólar, que como la semana pasada yo no lo he querido operar porque simplemente ha estado en un lateral infinito, ¿ok? Fíjense el lateral que tiene. Aunque yo creo que esta semana puede ser que ya veamos algún movimiento interesante en el euro dólar. Fíjense que en gráfico diario tenemos todavía la estructura bajista, ¿ok? De direccionalidad bajista, de X pendiente negativa, pero en el RSI observa que vamos teniendo mínimos cada vez más altos, ¿ok? Mínimos cada vez más altos. Si nosotros detallamos un poquito todo lo que es la estructura del RSI, ¿ok? Dentro de ese canal alcista estamos por la parte baja. Entonces podemos ver un movimiento al alza del canal en el RSI y dependiendo de la fuerza pudiésemos ver alguna ruptura al alza a favor del euro. Ese movimiento alcista que pueda tener el euro es la corrección que podemos tener en el dólar, ¿okay? Que le dije al principio que el dólar pudiese venir a buscar una pequeña corrección en el dólar índice. Si vamos a gráficos de una hora, en gráficos de una hora tenemos una estructura que puede dar un movimiento al alza en el euro dólar, ¿okay? Ahora bien, te voy a hablar de niveles, porque obviamente no sé a qué hora tú veas estos videos, simplemente recuerda que esto no son recomendaciones de inversión, simplemente una perspectiva de cómo yo puedo ver el mercado y que tú puedas utilizar como referencia
educativa, la decisión la tomas tú. Entonces estamos en el 1.09619, ¿ok? Dependiendo de tu broker puede haber un poquito de movimiento del spread. Entonces, tomando en cuenta la estructura alcista que hay en una hora, yo me iría al alza si voy a operar el euro dólar, ¿ok? Estaría buscando a favor de alza, pero no un movimiento swing muy largo. Estaríamos hablando de buscar de 1.09624-25 aproximadamente para venir a buscar la parte alta del rango, que sería 1.10 o 1.0998, ¿ok? Estaríamos buscando una relación de 1.36 a 1 con un stop aproximadamente 1.09398 por debajo del rango, por debajo de la estructura alcista, ¿ok? Tenemos esta línea de tendencia alcista, tendríamos que colocar el stop loss por la parte baja. Esto para los que quieran operar el euro dólar. Si en el transcurso de la noche te retrocede un poquito más, digamos que puedas entrar una entrada en 1.0959, 1.09591, o sea, estaría bien o sería mucho mejor, pero con la perspectiva alcista en el caso del dólar estadounidense, ¿ok? Algunos me preguntaron, yo les decía, ¿hay algún par que ustedes quieren ver en específico? Recuerden dejármelo en los comentarios. Yo trato de ver algunos pares que yo puedo operar en BinX, ¿ok? Pero en BinX no están todos los pares del mundo, pero sí están los más importantes. Por eso estoy revisando esto. Vamos a agregar alguno nuevo ahorita que podamos nosotros ver, ¿ok? El caso del dólar estadounidense contra el franco suizo, que es la que estoy operando, me saca el stop loss de protección. Esta velita que está aquí, mira, esta velita que está aquí de 4 horas me sacó el stop loss de protección, pero ya volví a entrar, ¿okay? Ya volví a entrar al alza, ¿entendido? Volví a entrar al alza. ¿Por qué volví a entrar al alza? Simplemente porque si yo me voy a gráfico diario, esta estructura de rebote todavía le queda espacio, y tomando en cuenta que el fin de semana ya el viernes cerró el mercado, abre hoy un poquito flojo. En gráfico diario todavía tengo espacio para buscar la direccionalidad alcista. Vean cómo me rompe la figura. Estoy muy lejos de estar en una zona de sobrecompra. Vean todo el espacio que tiene para subir el euro contra el dólar contra el franco suizo. Ahora bien, en términos generales, el franco suizo se está revalorizando contra el dólar. Lo que estamos operando es un rebote, ¿ok? Me saca el stop loss de protección, ya estaba protegida la posición, vuelvo a entrar, ¿ok? De hecho, si no me equivoco, creo que voy un poquito ahí en ganancia con un par de dolarachos. Lo que pasa es que ahorita sí se me olvidó abrir BinX y cuando estoy grabando me cuesta, pero en el siguiente video ustedes saben que yo se los muestro. Entonces yo mantengo la posición del dólar estadounidense contra el franco suizo alcista, ¿ok? ¿Hay oportunidad de entrar? Sí. Recuerden que posiblemente el dólar tenga un pequeño retroceso y en esa velita roja tú puedes buscar montarte, ¿ok? El stop loss lo mantenemos por debajo del 0.84599 y el take profit se mantiene igual en 0.86, 187, 180, 185 son zonas, ¿ok? Digamos cuando esté llegando a la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas ya nosotros pudiésemos tomar ganancias. O sea, apenas rompa esta resistencia, una ruptura de la resistencia del rango que tiene el dólar estadounidense contra el franco suizo, ahí pudiésemos tomar ganancia, ¿ok? El caso del euro contra el franco suizo se mantiene la predisposición alcista. Fíjense que hubo un movimiento, esa velita verde intentó sacar, pero estaba mejor inclusive que la que yo entré, ¿ok? ¿Por qué no he entrado en esta? Porque como les dije tengo posiciones abiertas también en una cripto, entonces no quiero sobreoperar, o sea, irme, pero esta está bastante bien, el euro contra el franco suizo, de hecho se está moviendo mejor que la del dólar contra el franco suizo que yo tengo en operativa en 4 horas, y en gráfico diario también mantenemos el rebote al alza, ¿ok? Tiene el patrón completico hacia el rebote al alza, y este también tiene y empezó a hacer ya mínimos cada vez más altos. Hay una ruptura de la directriz bajista que traía en el RSI, ya hizo un pequeño pullback, ok, aquí por lo tanto pudiésemos buscar por lo menos el medio, o sea, todavía igual tenemos espacio suficiente para estar en una zona de sobrecompra en gráfico diario. Por lo tanto, la predisposición sigue siendo alcista. ¿Tenemos que usar stop? Recuerden que sí. El Forex es un mercado duro, ¿ok?
Es un mercado que no puede hacer las cosas bien, pero cuando las entidades bancarias quieren hacer transacciones, las hacen con mucho dinero y el mercado o lo tumban o lo suben como ellos quieren. Nosotros estamos metidos dentro de ese mar de tiburones buscando oportunidades de tratar de operar con ellos. ¿Ok? Lo que estamos buscando es un movimiento a la media de 50 periodos prácticamente parecido a este que está aquí. ¿Ok? Que llegó cerca de la media de 50 periodos y tumba rápido. Por eso es, si sale algún movimiento arriba, hay que tomar ganancias en el euro contra el franco suizo. Otra monedita que dejamos la semana pasada con una oportunidad de rebote es el dólar contra la moneda de zloty polaco. ¿Okay? El zloty polaco, esto también va bastante bien. La mantenemos en predisposición alcista. ¿Okay? En predisposición alcista. Todo esto que estamos viendo es un repaso del pre-market. ¿Okay? No quiere decir que vas a abrir en todas las monedas una posición. Tienes que buscar la que más te guste. ¿Okay? Si nosotros abrimos muchas posiciones y nuestro capital no es muy grande, entonces si el mercado se revierte y se nos va en contra, no vas a tener dinero para nosotros poder hacer una cobertura de la posición. ¿Entendido? Por eso que una cosa es, estamos dando un repaso, la que tú consideres dentro de tu estrategia, que veas con mejor opción, esa la puedes tomar. Fíjate que yo tomé en el caso del dólar contra el franco suizo, que no va mal, pero la que no tomé, que fue el euro, va mejor. Eso forma parte de esto. Pero no puedo abrir 10 operaciones porque, ok, si abro 10 operaciones y gano, perfecto. Pero, ¿qué pasa si el mercado se da la vuelta? ¿Cuál operación promedio? ¿Cuál operación salvo? ¿A cuál le hago cobertura? Entonces nos volvamos a volver locos. Entonces, en mi caso, ya yo estoy haciendo solamente hasta 3 operaciones en futuro por estos medios. Yo he llegado a abrir hasta 6, pero como les dije, en diciembre me dejó un dinerito bastante escaso. Entonces tengo que empezar a levantar un poquito de capital, ¿ok? Si estás empezando en esto, concéntrate en una posición, máximo dos, ¿ok? Si estás iniciando, porque si esto se devuelve, entonces te saco un stop loss, tranquilo, buscas otra oportunidad. Pero tener más de 6, 7, 10 operaciones abiertas y te viene el mercado encima, ay, psicológicamente vas a empezar a cometer muchos errores, para que lo tengas claro, ¿ok? Entonces, el dólar estadounidense con el lote polaco, la predisposición sigue siendo alcista. Todavía no se ha despegado y en el caso del gráfico de 4 horas ya está un poquito extendido, pero hay que recordar que el mercado estuvo cerrado. ¿Qué significa esto? Que puede ser una oportunidad de agarrarlo un poquito más abajo, ¿ok? Digamos, vámonos a gráficos de 1 hora. ¿Ok? Fíjense que está aquí peleando con el perfil de volumen y todavía tiene un poquito de direccionalidad bajista. Entonces, pudiésemos tomar una entrada tomando en cuenta cerca de los 3.97045. Está en este momento en 3.97520, pero pudiésemos agarrarla un poquito más abajo. O sea, hay una probabilidad de que saque un mechazo un poquito más por la parte de abajo, y obviamente mientras más abajo la agarremos mejor, ¿ok? Vamos a tener una mejor operativa, pero la predisposición sigue siendo alcista. Vamos ahora con el australiano contra el dólar estadounidense. Yo traté de colocar, estuve revisando algunas que tengan oportunidad. Vamos a ver cómo se ve este en gráfico diario. Este en gráfico diario, fíjense que nosotros hemos dejado rebote para seguir cayendo en gráficos de 4 horas. Esta todavía no me gusta para la, ¿okay? Está ahí peleando con ese rango, pero todavía no lo sé. No lo sé, todavía no me convence. Es cierto que tengo valle rojo pequeñito, pero esta estructura que tengo aquí, de este tipo de rango, suele romper a la parte baja. Obviamente me puedo equivocar y puede ser que este rango en esta ocasión, vamos a borrar todo para colocarlo más claro. Me puedo equivocar y este rango en esta ocasión pues sí rompa al alza, pero normalmente cuando hay un movimiento, ¿okay?, fuerte hacia abajo y este tipo de rebote me hace un lateral sin señales, sino con muchos mechazos de toda la parte alta, esto puede venir a caer a testear nuevamente los 0.66560.
No estoy diciendo que se vaya a desplomar, puede ser que el precio haga esto, caiga, toque otra vez la zona de soporte y a partir de ahí suba. Entonces, en una mitad del rango no me gusta operar, sobre todo si no tengo confirmación. Más o menos como el patrón de Bitcoin, yo lo haría así. Me esperaría a la zona de los 0.66, 580, 590 y a partir de ahí si buscara un movimiento al alza, obviamente con su respectivo stop loss por debajo del mínimo. Sin embargo, la relación del trade sería muy buena. O sea, si el precio te cae a la zona donde ya ha rebotado en otras ocasiones, fíjense aquí, el precio fue impulsado hacia el alza, muy parecido al patrón que vimos en el video de Bitcoin. Y en este caso retrocede el dólar australiano contra el dólar estadounidense a la misma zona, pudiésemos estar agarrando ese trade y tendríamos una relación 5-1, o sea, sería un trade buenísimo, pero no donde está. Tendríamos que esperar que caiga, que saca otra velita roja, ¿ok? Para poder nosotros buscar el dólar australiano contra el dólar estadounidense, ¿ok? ¿Qué más tenemos nosotros por aquí? Canadiense contra el neozelandés. Todos estos pares que estamos hablando en este momento pueden ser operados dentro de la plataforma de BingX, por si te interesa, ¿ok? Si tienes otro broker, otra plataforma, excelente. ¿Entendido? Solamente que yo uso BingX. Esta la mantengo en rebote porque ya la caída sí ha sido bastante, ¿ok? Buscando la media de 50, medio 200 periodos. Dólar canadiense contra el neozelandés. Y aquí sí yo tengo mi divergencia alcista bastante clara. Vean lo siguiente. Vean cómo tengo en el RSI mínimos cada vez más altos y máximos cada vez más altos en el RSI. ¿Ok? Se me inició un canal alcista. Estoy en una zona de compresión. ¿Ok? Este es dólar canadiense contra el neozelandés. ¿Entendido? Zona de compresión. Y vean cómo tengo el precio en un rango por la parte baja, lo cual esto puede ser lo que llamamos en Wyckoff una pequeña zona de acumulación. Normalmente debería esto a través de Fibonacci por lo menos buscar el 0.38. Estamos hablando de 1.2146. Y armónicamente la amplitud del rango, si la proyectamos en la estructura, en la ruptura del rango, me daría más o menos el mismo nivel, tal vez un poquito más arriba, 1.2192, buscando la zona del 0.50, ¿ok? 0.50 de retroceso de Fibonacci, pero como yo soy un poquito conservador, me prefiero pájaro en mano que 100 volando, yo saldría un poquito antes, 0.38, tomaría mi ganancia y si se sigue extendiendo, perfecto, ¿ok? Pero esta me gusta, canadiense contra el dólar neozelandés, ¿ok? Vamos ahora a otro par por aquí que es el australiano contra la libra esterlina. Esta sí todavía no me gusta, esto le falta caída. Aquí pudiésemos estar buscando tal vez un short. El problema es que ya ha caído bastante. Entonces, el australiano contra la libra esterlina, esto está más para caer que para rebotar. Todavía le falta, ¿entendido? Entonces, si esto lo vas a llevar en short, como todavía le falta una caída, hay que colocar un stop loss algo ajustadito. Me explico. Voy a colocar así. Está en este momento en 0.52439. Habrá que agarrarla. Recuerden que siempre es bueno usar una orden de activación, una orden límite. El stop loss tendrías que colocarlo por arriba de un máximo importante. Sería arriba de 0.52778. 0.52778, ahí estaríamos ubicando nosotros el stop loss. Y el trade profit a la zona de soporte. Estaríamos hablando 0.51971. Así iría con la posición hacia la parte baja. ¿Ok? Si nosotros vamos a nuestro RSI, vemos que tenía máximos cada vez más altos, pero no sube, no sube. Esto probablemente va a ser otra ruptura hacia la parte baja. Tenemos direccionalidad bajista, nuevo valle rojo con ADX sigue pendiente negativa, por lo tanto esperamos que tenga algún otro movimiento a la baja, ¿ok? Eso sí, el stop loss respétalo. Si se empieza a mover, lo bajas. Respétalo por si no hay un movimiento
fuerte al alza, ¿ok? Vámonos ahora a otra monedita que tengo aquí, que es el franco suizo contra el yen japonés, que esto, vean que está bonito. Esto está para meterle al alza. Gráficos de 4 horas. Tenemos una tendencia alcista bastante clara. Y si observamos más o menos dónde está, vean que está en una zona donde el precio ha rebotado en otras ocasiones al alza. Vamos a colocarlo de aquí. Tuvo una ocasión, aquí tuvo dos ocasiones, ¿ok? Aquí la tercera ocasión, vamos para la cuarta ocasión. Es cierto que en algún momento va a romper, ¿ok? Es cierto que en algún momento va a romper esa directriz, pero por ahora donde estoy ahí, si estoy en gráficos de 4 horas, vean, tengo un valle rojo que se me está generando bastante pequeñito, un RSI pendiente positiva, por lo tanto esto aquí es al alza. Ahora, ¿al alza hasta el cielo? No, al alza hasta el máximo anterior. ¿Por qué? Por si acaso, por si que como ya está avanzado, puede ser que sea uno de los últimos impulsos. Entonces, ahí lo que podamos nosotros es tener tal vez una onda, digamos, un fallo de quinta para luego caer. Entonces, estaríamos hablando de un trade entre 170.252, que sería más o menos la entrada, hasta 171.616 o 615, una relación de 1.7 a 1, con un stop loss por debajo del mínimo anterior de 1.69.491. Este sería una oportunidad interesante al alza en el franco suizo. Esta también me gusta, que me gusta la del euro contra el franco suizo. Me gusta esta y me gusta la que vimos, si no me equivoco, fue el dólar canadiense contra el neozelandés. Son unos patrones los cuales yo operaría, aparte del que estoy operando del dólar contra el franco suizo. Los amantes del euro dólar pudiese operarse al alza, pero es un movimiento bastante pequeño, ¿okay? Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado este pre-market. Recuerden que hay que esperar a ver qué pasa el día de mañana. Por ahí vi que están de vacaciones el día de mañana en los mercados americanos. Sin embargo, el Forex sigue abierto. Tal vez veamos un poquito menos volumen el día de mañana, pero ya se pueden ir ubicando algunas posiciones. Cuídense mucho, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente video. Chao.